se vino a visitar a los compañeros de arte de Lanús y también a participar del curso. Por ahí quien te dice, sumamos, hay participando 2 compañeras de La Pampa en el curso y creo que una, seguro, participa con los compañeros de Santa Cruz en el debate. Así que por ahí, quien te dice, ahora con este incentivo podemos pronto tener una perspectiva en La Pampa. Bueno, sí, la semana que viene vamos a tener, empezamos hoy, adelante, empezamos hoy una nueva etapa, una forma del curso distinta a lo que veníamos haciendo. Nosotros tuvimos 2 etapas y un Zoom general. Las 2 etapas que tuvimos fue del siglo XIX hasta 1922, que era la primera etapa, que fue la autoconciencia de clase. Nos formamos como clase, empezamos con nuestras ideas, empezamos a entender el cooperativismo, el ludismo, el cartismo, empezamos a hacer todas las cosas elementales que nosotros hacíamos, la discusión de si éramos una mutual, una sociedad de socorros mutuos, que hoy lo seguimos haciendo, o éramos una organización que también cambiamos la sociedad. Fue un debate hasta que aparecieron los sindicatos, las federaciones de sindicatos, las primeras huelgas, la primera internacional. Definimos que el capitalismo era un sistema injusto, inhumano, la explotación del hombre por el hombre. Decía en realidad que el lobo, lo esencial de la filosofía del capitalismo, el hombre es el lobo del hombre, totalmente contrario a todos los pensamientos colectivos que uno cree que uno es uno gracias a los demás, con los demás y por los demás, ¿no? Entonces el capitalismo, bueno, Marx escribía el socialismo con Engels y era el proyecto social. Con la comuna empezamos a olfatear nuestra experiencia revolucionaria y ya con el 1 de mayo de 1890 adquiríamos una dimensión de clase. Éramos una clase, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación. Y mucho más después de la Revolución Rusa, ¿no? Que termina siendo los soviets al poder. La palabra soviet por ahí parece soviético, en realidad la palabra es asamblea, ¿no? Es la asamblea del poder. Por ahí si la traducción fuera real, viste, como decir los soviets, los soviéticos, todo eso, por eso es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Era la asamblea, ¿no? Los trabajadores en la asamblea. Y el ejército, que fueron los 2 brazos. Y en Argentina nos constituimos, empezamos a construir e intentamos, en la Semana Trágica, fue la expresión más importante, que no fue trágica, sino fue una semana de combate, ¿no? Por lo del río de Bacén, y que se abrió todas las luchas y que olfateamos e intentamos gobernar. Pero en ese momento, ese Irigoyen, esa burguesía nacional, esos estudiantes reformistas, los progresistas, los socialistas, etc., no estábamos juntos con los trabajadores y perdimos y cobramos. Y por eso empezamos en el 22 una reorganización de nuestra fuerza y tuvimos de nuevo la misma oportunidad, ¿no? Yo recuerdo, y quiero recordarlo, en el 44 Perón saca el Estatuto del Peón Rural, un año antes que el 17 de octubre, que es símbolo, antes, que era la crisis de la Patagonia rebelde, la crisis más importante, los peones rurales. Y sin embargo, esa edad se encontró con una burguesía que tenía cada vez más plata, producto de que había crecido con la guerra, ¿no? La guerra, como ahora pasa, necesita de alimento, necesita
de energía, y como no te pueden mandar nada, acá ahora sí, porque los chinos no están en guerra, así que nos van a mandar a todos, ¿viste? No vamos, soñemos que vamos a crecer en fábricas autónomas, pero en ese momento empezó a crecer una industria nacional que en un momento dado tenía más plata que la oligarquía en el banco, y por eso la universidad quería avanzar. Y eso en un ejército que estaba entre los nacionales y liberales, que no es nuevo, lo va a ser en esa época nada más. Porque en el ejército y en la Fuerza Armada hay un debate de fondo. ¿Esto qué es? ¿El ejército de San Martín o el ejército de Roca? Son dos ejércitos distintos. El que construyó San Martín para la liberación de nuestra patria y Latinoamérica, del ejército de Roca, que gestó el genocidio. Y durante toda la historia va a estar esa tensión adentro de los militares, no los nacionales, los liberales. Vamos a ver esa pelea. Ese 17 de octubre fue distinto y abrimos 10 años de felicidad que generó toda una experiencia de organización de los trabajadores. Fuimos los 10 años, por eso reorganizamos nuestra fuerza y participamos, tuvimos la primera experiencia de gobierno. Los 10 años fueron maravillosos, el 50-50, 50 y 50, se repartía la torta, ¿no? Era los derechos del niño, los derechos de la ancianidad, la nacionalización de los ferrocarriles, el desarrollo, los barquitos, ¿se acuerdan que era un barquito al lado del otro? Es impresionante, era una isla que teníamos un desarrollo total, habíamos llegado a ser una nación, ¿no? Argentina no era la del principio del siglo, que Estados Unidos y Argentina eran los dos polos donde los europeos venían. Los que estaban de un lado para otro, bueno, algunos iban para el norte, otros iban para el sur, otro era Nueva York y Buenos Aires, pero tuvieron distintas trascendencias, y mucho de eso tiene que ver con todo lo que es el reparto de la tierra que se dio en Argentina, o la concentración, ese genocidio del 80. Pero fueron los 10 años de felicidad. En Estados Unidos emergente empezó a cada vez más enfrentar, y éramos competidores de Estados Unidos. Yo no sé si es cierto, pero dicen que es probable, está escrito esas cosas, pero conceptualmente yo creo que vale la pena destacarlo, que cuando se reúnen los acuerdos de Yalta, ¿no? Inglaterra, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, ¿no? Que son los ganadores de la guerra, Churchill dice, hay que terminar con el peligro de Argentina. Ese país es una potencia mundial, y competimos con Estados Unidos. Bueno, tenemos cosas parecidas. El plan Marshall de Estados Unidos fue vigorizar todo ese desarrollo y perjudicando a Argentina, ¿no? Porque había que exportar e importar de Estados Unidos y no de Argentina. Pero era un proyecto emergente de Estados Unidos, y la fractura acá de la burguesía, había un acuerdo, la burguesía, el ejército, hasta la iglesia en sus primeros momentos, ¿no? Y la clase trabajadora. Ese acuerdo, ese movimiento, ese frente era el que construyó una nación, ¿no? En distintos sectores. Y vale la pena que lean las experiencias, porque hubo experiencias maravillosas, ¿no? Como el estado de Chaco. Fue la constitución más avanzada de la Argentina, en Chaco, donde fue gobernador un canillita, ¿no? Que vivía en el Zapallar y que había nacido en el norte santafesino, hijo de toda la experiencia de la forestal, y que cuando tuvieron que hacer las dos constituciones nuevas de La Pampa,
¿no? En ese momento era Eva Perón, la provincia, y eran territorios nacionales, se constituyen como gobernaciones, como provincias, La Pampa y Chaco. La experiencia de Chaco, cuentan que Evita los recibe a la delegación de la Secretaría de Chaco, y estaba justo... Que tenemos problemas, ahí está, retomamos. 5 minutitos, que tenemos problemas con internet. ¿Sigo? Sí. Ah, bueno. Dice que Evita los recibe a los delegados de Chaco y estaba justo con una delegación de los trabajadores yugoslavos, de la Federación de Sindicatos Yugoslavos, ¿no? Que la revolución de Tito, ¿no? Tito había hecho una nación con distintas naciones y era una pelea muy fuerte. Y la Federación de Sindicatos contaba. Yugoslavia tenía 5 representantes en el gobierno distinto, eran los sindicatos, los políticos, la Cruz Roja, ¿no? Era una representación grande. Y entonces en el Chaco hicieron una constitución que, según Sampay, que fue el autor de la constitución del 49, es la más avanzada en Latinoamérica, la que avanzó más. Y los trabajadores, había una cámara dividida en 2, donde uno votábamos todos los ciudadanos y la otra eran representaciones sociales, o sea, sindicatos. O sea, los trabajadores votábamos 2 veces. Y la mitad de la cámara era con diputados que venían de los partidos y lo otro de las representaciones institucionales, en una amalgama, ¿no? O sea que fue realmente extraordinario. Claro, esa burguesía que quería más rompe el acuerdo, el contrato con la producción, el Congreso de la Producción, que es un congreso que iban a juntarse. Perón intentó ser el árbitro, ¿no? El Estado tenía que arbitrar los intereses de los trabajadores y los intereses de la burguesía. Uno tiraba para un lado, otro para el otro, pero el Estado iba... Bueno, eso estalló, porque los militares cambiaron, esos militares, esa marina formada por Inglaterra, ese ejército fracturado y esa burguesía que no quería dar plata. ¿Se acuerda lo que leímos de Helbach? Ese Helbach es el que después va a ser ministro en el 73. En ese momento decía, las condiciones internas son el peligro. Se divide, la Iglesia también cambia ese apoyo de la doctrina social, de la igualdad y demás, por todo lo que significó la ley del divorcio, la quema de iglesia. Había todo un trabajo sistemático para enfrentar, y este acuerdo es el que le da legitimidad. No se olviden que en el 55 se llenó la Plaza de Mayo cuando asume Leonardo, ¿no? Había sectores populares que estaban realmente comprometidos, no era una cosa sencilla. No es como en el 76, que se produce el golpe, pero no va nadie a la Plaza de Mayo. Es distinto. En ese momento el pueblo estaba en discusión. Y lo único que queda con el peronismo es la clase. La clase es la única que queda en la resistencia. Por eso ya no es reorganización. Esta etapa es resistencia. Resistencia con un objetivo: recuperar el gobierno. Porque ya habíamos vivido, ya habíamos tenido la experiencia, y recuperar el gobierno significaba revolucionar la Argentina, cambiar ese sistema injusto, superar. Por eso esta etapa va a ser la etapa donde el conjunto del pueblo, desde la clase trabajadora al principio, vamos a resistir, vamos a recuperar el gobierno,
y vamos a intentar la revolución que lamentablemente será trunca. Es un proceso de una riqueza espectacular. Tiene mucho que ver desde esa historia, pero abre puertas impresionantes. Ya no alcanza con decir lo que no queremos. Tenemos que asumir que queremos gobernar. La clase que queda sola, que es la única que queda con Perón. La resistencia empieza con los trabajadores. Pensemos que la dictadura dijo, señores, no se puede nombrar a Evita ni a Perón. Hasta prohibieron los nombres. Quemaron en el hospital de Evita, quemaron las sábanas porque decían Eva Perón, los signos. Es increíble el odio la ilegalidad. Esa clase empezó a plantear. Habían intervenido todos los dirigentes sindicales. Habían intervenido todas las CGT. No había conducción. ¿De dónde apareció esa clase? Esas comisiones internas, que eran las que no habían parado, porque Leonardi al principio dijo, no, yo voy a hacer Perón más uno. Vamos a respetar todo, vamos a respetar todas las cosas. Esto es un problema contra Perón. Claro, cuando a unos cuantos días lo rajaron a Leonardi y agarró a Aramburu empezó a hacer otras cosas. Lo primero que hizo Aramburu fue empezar a ilegalizar y a enfrentar a la política anterior. Empezó a intervenir todos los sindicatos y nombró a Laplace como interventor de la CGT y empezó a plantear una política de retroceso en todos los derechos de los trabajadores. Y el movimiento obrero no tenía conducción y surgió naturalmente entre las comisiones las primeras resistencias, la CGT. Estaba la CGT negra, que se había callado la boca, y aparecía la CGT auténtica, donde empezaban a aparecer nombres como Framini, como Borro, como Amado Olmo, como Bandor, que eran los tipos que venían de las luchas anteriores. Y se va a empezar a ilegalizar, a tal punto que al poco tiempo, pensemos que el ejército no era un ejército todo de ellos, y había sectores del ejército que querían avanzar y defender a la legitimidad del peronismo. Y en el 9 de junio del 56 va a haber un intento de sectores militares de recuperar el gobierno para ponerlo al servicio del Perón y el pueblo. El 9 de junio del 56 se produce el alzamiento de sectores militares que, encabezado por el general Valle, tiene una amplia repercusión, aunque son detenidos, terminan siendo fusilados acá en Lanús. Evidentemente en esta regional se fusilan varios compañeros. Los hermanos Ross, que hoy hemos cambiado la calle Rauch por Ross, fueron fusilados en ese momento. Nadie creía que se podía fusilar. Rey Marcial, Aramburu estaba convencido que venía el proceso de deterioro, ¿no? Se afilia al FMI. Mirá vos, el FMI entra a la Argentina, el FMI, de la mano de Aramburu. Empieza a hacer esa alianza de la burguesía con Estados Unidos, con Aramburu. Era la política del crecimiento de todos los sectores norteamericanos en la Argentina. Esa rebelión del 9 de junio empieza a generar procesos muy importantes y generan que haya un primer paro por la libertad de los presos políticos, y frente a eso el patrón Lapalacé convoca una normalización de la CGT. Los sindicatos habían sido tomados por lo que son los comandos civiles, ¿no? Algunos, había sindicatos que no, se iba produciendo una elección en cada sindicato y se produce el Congreso
en el 56, donde en el marco de un proceso constituyente, donde políticamente se convocó a una constitución para hacer una nueva constitución, y donde un grupo importante de radicales que se oponían a eso se retiran de la constituyente por considerarla ilegítima porque había 25% de votos en blanco, creando la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, Frondizi. La Unión Cívica Radical Intransigente, Frondizi. Emerge Frondizi, que había estado siendo uno de los peleadores contra Perón en la anterior etapa, acá aparece diciendo hay ilegitimidad. Y la Constitución se deroga, la Constitución del 49 que todavía estaba vigente, un golpe militar es la que deroga la Constitución, no la deroga un pueblo democráticamente. Por eso no la reconocían y por eso se retiraron. Además, había 25% de votos en blanco. Pero bueno, Aramburu, que quería estar demostrando que todavía había algo, y los que iban a la Constituyente sacaron el famoso artículo 14 bis, que es el que decía, bueno, no queremos tocar los derechos de los trabajadores. Y dicen un montón de cosas, cómo se hace es otra cosa, pero tenemos derecho a todo. Pero no era la Constitución del 49, había caído. Y entonces Patrón Laplace convoca un congreso de la CGT. Y en esa CGT, como ustedes verán, como veíamos antes, ¿no? Siempre nos dividíamos las corrientes, ¿no? Y acá también en el congreso de Laplace vamos a dividirnos en 32 y en 62. Hay 62 organizaciones que no reconocen al gobierno y 32 que sí. Y conforman el movimiento de 32 gremios democráticos, que van a ser los sindicatos más amarillos, más entregados, más oficialistas, y ahí aparecen las 62 organizaciones. Dato de color, las 62 organizaciones que después van a ser peronistas, son famosamente peronistas, en realidad al principio fueron peronistas y del PC, del Partido Comunista. Tuvimos uno de los fundadores de la CTA, se llamaba Zárate, un fenómeno, el viejo de los dirigentes históricos de la construcción, ¿no? Y él fue uno de los que participó con nosotros en la fundación de la CTA, era de los movimientos de los jubilados de los miércoles, el plenario permanente de los jubilados, ya era jubilado, pero fue de la primera conducción de la 62, con todos, bueno, había dos partes. Después se va a dividir y se van a formar las 62 organizaciones peronistas y el MUC, el Movimiento de Unión Sindical, que ya era más el sector del Partido Comunista. O sea, se va a tomar una definición más política. Pero estas 62 son las que van a plantear la primer confrontación seria contra el gobierno, los paros, las movilizaciones y la convocatoria a elecciones, que en un acuerdo con Frondizi va a ganar Frondizi. Hay discusiones, ¿no? Es una de las cosas que dice Perón en un momento, votaron 800.000, votaron en blanco, ¿no? Y ganó Frondizi. Igual con los votos, entonces había un montón de votos para Frondizi del peronismo, porque hicieron una alianza, y dice, bueno, ¿y quién? Me pregunté, ¿y los que votaron a Frondizi qué son? Y esos son los que son leales a Perón. ¿Y los 800.000 que votaron en blanco? No, esos son los que defienden a Perón. O sea, ese era Perón, tenía claro que había una política, que era la clase discutía. ¿Qué discutía la clase? Porque nos estábamos enfrentando a la dictadura. Era mejor un gobierno democrático, aún con dificultad. Estaba ilegitimado, estaba perseguido. Y ahí aparece algo muy importante, ¿no?
que es la convocatoria de las 62 cordobesas, dirigidas por alguien que va a tener mucho que ver en toda esta historia, que va a terminar acribillado con 132 balazos. El enemigo no perdona. Es impresionante eso, ¿no? Enemigo salvaje, 132 balazos a Atilio López, que va a ser el que convoque desde las 62 cordobesas a gestar un programa de gobierno. Fíjense, es la primera vez que los trabajadores nos juntamos en una asamblea para definir un proyecto de país. Y es el programa de la falda, porque se hace en la falda, obviamente. Años después va a ser en Huerta Grande, en Córdoba. Lo que pasa es que en Córdoba había muchos hoteles sindicales, por entonces decía, yo le traje, nosotros somos más grandes, pero yo le traje este programa para que lo tengan. Es el programa de Huerta Grande, vale la pena tenerlo, leerlo y verlo, que las cosas que se planteaban: nacionalización del sistema bancario, implementación del control estatal sobre comercio exterior, claro, nacionalización de los sectores clave de la economía, petróleo, electricidad, siderurgia, frigorífico, es bárbaro, esto es igual que ahora, ¿no? Más o menos. Desconocimiento de los compromisos financieros internacionales firmados a espaldas del pueblo. Bien. Prohibición de la importación competitiva de la producción nacional. Prohibición de toda exportación directa o indirecta de capitales, que no vendan guita para llevársela. Control obrero sobre la producción. Apertura de los libros comerciales para permitir el contralor de los costos y evitar la evasión impositiva. Planificación integral de la economía estableciendo prioridades, topes mínimos y máximos de producción. Claro, que es gobernar. Es interesante eso, ¿no? La falda, Huerta Grande, va a ser en el 62. Programas, estamos definiendo a dónde vamos, y se va a coronar en el 68 con el programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos. Esta línea era diferente a la anterior. ¿Ustedes se acuerdan, no? Antes se delegaba. Ahora estábamos discutiendo qué queríamos, esa clase. Empezamos a discutir y sabíamos que estábamos solos, Perón y la clase, porque todos los otros sectores estaban del otro lado del mostrador. Y Frondizi también está del otro lado del mostrador. Alguien que escribió un libro defendiendo el proyecto petrolero, ¿no? Va a terminar permitiendo y firmando los contratos petroleros con Estados Unidos, y va a empezar una sistemática, y empieza una destrucción. Antes le comentábamos con Cristian, a mí hay una cosa que a veces nos dicen cosas, hace 70 años que la Argentina viene en decadencia, ¿no? Y, viste, te dicen totalmente. Bueno, a partir de 1955 hasta ahora hay 67, hasta el 2022 hay 67 años. La mayoría de los años esos gobernaron los sectores liberales. Con muy pocas excepciones gobernamos movimiento popular y democrático. La mayoría, el Sogaray, Guevacena, Martínez de Oz, Cavallo, por nombre que quieras, y todos destruyeron. Y ahí empezó la destrucción. Había que destruir. Había que destruir las industrias. Había que destruir, como va a ser Frondizi, el Lisandro de la Torre. Un frigorífico. Argentina exportaba carne vacuna, matadero. En la época de la crisis del 30, frente al manejo de todo, dice, hagamos un frigorífico al lado para controlar el precio de la carne. Bueno, ni qué decirlo ahora. Lo que tenemos que hacer, El frigorífico Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre.
No, el Estado. No, bueno, por eso empezó siendo municipal. Dice, vamos a controlar los precios, hagamos un frigorífico municipal. Cuando viene Perón en el 50 lo nacionaliza y lo transforma en un frigorífico nacional. Frondizi lo termina destruyendo, lo privatiza, lo desarma. Además de firmar los contratos petroleros, hace lo que es la destrucción de un ente regulador del mercado, que ni que estuviéramos hablando ahora. Porque las exportaciones te lo ponen a precio de dólar, nadie controla, ¿viste? Y le van a decir, vení que te voy a controlar, y no tenés herramientas. Ahí había herramientas. Esa era una herramienta fundamental, había que desarmarla. Como la desarmaron con los ferrocarriles, o con el puerto, o con lo que va a ser los ingenios azucareros, la industria, los sectores productivos fundamentales. Pero ahí se produce la primera rebelión popular muy importante, que es la toma del frigorífico. ¿Quién vio la película Azul? A ver, unos pocos. Tienen que ver, esa es la debe ser de las mejores películas argentinas. Está la Citarrosa, tiene la milonga del Tarta. El Tarta era un delegado que en el medio del quilombo, con todos los ejércitos rodeados, con el ejército rodeado, los tanques, lo enfrentaron con los tanques, se tomó el frigorífico y el Tarta no sabía qué hacer y abrió las puertas y tiró toda la vaca para que el matadero, todo, salieron las vacas a enfrentar todo el ejército, fue impresionante, y todo Matadero defendió ese frigorífico, todo el pueblo de Matadero. Fue un combate muy importante. Sebastián Borro, uno de los dirigentes fundamentales de eso, y se transformó y empezó una huelga que empezó a desestabilizar a Frondizi. Frondizi, aunque parezca mentira, porque a veces nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Yo me acuerdo que mi tío era bancario, yo tenía 12 años, ¿no? En esa época. Y me acuerdo que lo llevaron a Campo de Mayo, lo pelaron todo. Mi tío era bancario, era lo que era el bancario. Era el tipo de la familia nuestra. Llegó a tener televisión antes que nosotros todos. Íbamos a ver televisión ahí, a la casa de él. Por esa época, más o menos. Era bancario. Y a los ferroviarios los movilizaron con una cosa que sacó Frondizi, que era el plan Conintes. Conmoción interna del Estado, ley marcial, más de 5.000 enjuiciados, metidos presos por ley marcial, juicio impresionante. Y movilizaron a los bancarios y a los ferroviarios. ¿Vos te imaginás en una huelga te llevan a todos los... Bueno, empezó, había que destruir todo ese proceso. Por supuesto que la gente estaba cada vez peleando en toda esa etapa. Y va a pasar lo mismo, no sé si se acuerdan que pasó con Uriburu, ¿no? Cuando se convoca elecciones. Y se convoca elecciones porque tenían que elegir gobernador en la provincia de Buenos Aires. Y el peronismo no tenía era ilegal. Y va a aparecer en toda esta época otro personaje importante que se llama Amado Olmos. Yo no puedo negar que me formé en la agrupación Amado Olmos, para que tengan claro que yo acá tengo el corazón, muchas más cosas. Amado Olmos, que es el hacedor del programa de Huerta Grande, que es el dirigente sindical que avanza más, el que decía el peronismo sí, la columna vertebral sí, pero la clase trabajadora tiene que ser cabeza. No, nosotros no estamos en contra de que sea un movimiento nacional, pero tiene que ser, cada vez somos los que producimos. Es el que avanza más y forma un partido que se llama Unión Popular y plantea presentarse a las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la fórmula Framini-Andrada.
campaña de esa época del 62 fueron Framini Anglada, Perón a la Rosada, ¿no? Estaba ilegal y bueno, había duda, Bandor no quería mucho, había algunos compañeros que no tenían muchas ganas de hacer eso, sobre todo los sectores partidarios que habían desaparecido, era la clase la que se presentaba, y Perón manda a un congreso donde se definía esto, que él opinaba que la fórmula tenía que ser Framini-Perón, ¿no? O sea que él iba de vicegobernador, así que se acabó el verso, ya si Perón aceptaba ser el segundo de Framini, bueno, así que terminó la discusión y ganó y por supuesto Frondizi no hubo rebelión del ejército, como iba a darle la provincia de Buenos Aires al peronismo. La legitimidad que tenían las luchas empezaba a ganar legalidad. Empezaba esa resistencia a que democráticamente se pudiera ganar el gobierno. Empezaba a ser. Y empezaba a haber un proyecto que era muy importante. En esa época a Frondizi lo voltean y va Guido. Todos decían que era medio kurda, pero no, la verdad que yo nunca lo hice, pero se hizo muy famoso, ¿no? Asumió porque era presidente del Senado, renunciaron varios, presidente de la Cámara de Diputados, renunciaron varios y tuvo que asumir él. Lo manejaba, había disputa entre los militares, azules y colorados, todavía había esos problemas, o sea, no estaba tan claro en la Argentina, había tensión. Época de planteos, planteos militares. Los planteos militares, ¿viste? Evidentemente había debate, inclusive no solamente en el movimiento obrero, en los sectores estudiantiles. Estamos hablando de sectores estudiantiles que empezaban a cambiar esta relación de fuerza, porque esos estudiantes del 60 empezaban a ser los que ya se recibían teniendo padres de los trabajadores. La universidad fue autónoma en 1918, pero el 22 de noviembre del 49 se declaró gratuita, porque la universidad no era gratuita hasta el peronismo. Así que al ser gratuita se llenó de obreros, de hijos de obreros. Entonces aquellos estudiantes empezaban a otra mentalidad, podían estudiar, y además se había creado la Universidad Tecnológica Nacional, o sea que había todo un proceso de crecimiento, de conocimiento. Esos estudiantes van a dar una pelea muy grande entre laica y libre, que va a ser una de las peleas más importantes del fin de la década del 50-60, en donde era la discusión de si tenía que ser con enseñanza religiosa o tenía que ser laica, una pelea importante. Y empezaban a aparecer los estudiantes ya como protagonistas de esa transformación. Para colmo no hay que olvidar que en esa época crecía en Latinoamérica una esperanza diferente, que era la Revolución Cubana, que iba a generar de alguna manera una expectativa en todos los jóvenes, en todos los estudiantes, de que era posible una revolución democrática nacional de los pueblos, porque cuando empezó era eso. Cuando Estados Unidos decide hacer la Bahía de los Cochinos, invadirla, se transforma en la Revolución Socialista de Cuba, pero es un proceso que ocurre. La Revolución Cubana, bueno, era el fin de la Segunda Guerra Mundial. China, ¿no? Empieza a hacer una referencia a esos cambios a nivel internacional y alienta a esos jóvenes que se van a integrar. Es más, por esa época se produce Uturuncos, que es la primera experiencia de guerrilla en nuestro país, que termina muy pronto, los agarran casi sin tirar un tiro, ¿no? Pero porque ese ejército que había peleado en el 55, 56, 57,
que en azul y colorado estaba, bueno, había permitido, se había visto que no se iba a recuperar así y había sectores que empezaban a pensar de otra manera, no cómo se alcanzaba el gobierno la felicidad, y empezaban a pelear, fueron las primeras expresiones. Va a influir al movimiento obrero mucho más acá, pero en ese momento empezaron a aparecer esas primeras etapas que terminan con el triunfo de alguna manera de la posibilidad de que se veía que se podía gobernar. En el 66, ¿no? Se produce la revolución de Onganía. El proceso de Onganía tenía objetivos y no plazos. No había tiempo económico, tiempo social y tiempo político. Sin plazo. Decía que venía nacional, del sector de los nacionales, había sido de uno de los sectores nacionales contra los liberales en el ejército y despertaba cierta expectativa. Es más, hubo dirigentes sindicales que fueron a la asunción de Onganía. Porque recordemos que Ilia, que había ganado las elecciones y que había pasado todo este proceso, había ganado con el 22% de los votos. Entonces no tenía gran legitimidad de origen. Ilia, yo particularmente, con mucho respeto, y sé que a muchos de mis compañeros por ahí no les gusta, pero yo creo que a Ilia no lo golpearon por lo malo que era, por la falta de legitimidad, lo golpearon por las cosas buenas que hizo. Hizo dos cosas fundamentales: anuló los contratos petroleros, que fue muy importante, y sancionó la ley Orentino, que era el control de los medicamentos, muy clave, y se topaba con, vamos a ver, la línea nacional de Carrillo o Oñatibia, un sector clave de la economía. Sin embargo, obviamente no tenía legitimidad. El movimiento obrero venía exigiendo reorganización sindical y la CGT iba a ser reorganizada en el 62 e iba a ser nombrado Alonso secretario general e iba a lanzar en esa época, asumía el sentido de línea, el plan de lucha de la CGT. Es un plan de lucha que todo se olvida. Es impresionante. Vos vas a buscar el plan de lucha de la CGT y no hay noticia. Es difícil. Hoy en día los que más tienen cosas escritas en las redes, funciona una cosa que es que los que primero aparecen son los que más publicidad tienen o los que más veces se miran, ¿no? Es así. Bueno, hoy la izquierda a diario copa todo lo que sea el movimiento sindical. Vos preguntás y va a salir primero informaciones de la izquierda. O sea, han hecho un laburo y de investigaciones de esos sectores. El campo popular no. Y los sectores intelectuales tradicionales, nada que ver con esto. Con la clase trabajadora, no, esto lo veíamos en las corrientes historiográficas, ¿no? ¿Por qué fue tan importante el plan de lucha? El plan de lucha tuvo un primer periodo que era de agitación, marchas y movilizaciones, pero fue un proceso que, además de plantear y reivindicar estos dos programas, todavía no estaba estos dos programas, planteó que la forma de lucha era producir. Y nadie cuenta esta historia, no nadie, yo estoy en contra de la palabra nadie, yo caigo en la... ¿no? Somos pocos los que contamos y recuperamos historia. Durante 60 días, 11.000 establecimientos productivos del país fueron conducidos por 4 millones de trabajadores sin los patrones. Se tomaron 11.000 empresas en el país. Y durante 60 días los trabajadores garantizamos la producción. ¡A la mierda!
Parece que los patrones no son tan trascendentes para generar los ritmos de producción, los procesos colectivos, ¿no? Y meterse y garantizar esa producción. Bueno, por eso nadie cuenta. Fue una experiencia que hizo que esa clase trabajadora sintiera que además de empezar a tener un proyecto, además de estar ganando legitimidad, quería discutir en serio cómo gobernaba la Argentina. Ya no delegando como antes, ahora cada vez más. Acá hay un personaje que conocimos de Avellaneda, un fenómeno, el secretario gremial de la CGT en ese momento, un hombre de la UOM, Avelino Fernández. Por ahí los viejos dirigentes de Lanús saben que transitó mucho tiempo por Lanús, un hombre de una honestidad total, absoluta, era Avellaneda. Y acá en Lanús ha venido mucho tiempo. Nosotros nos formamos con Avelino Fernández. En el 64, ¿cuál es el plan de lucha importante? ¿Por qué venía Hungría? Porque evidentemente estaba produciéndose no solamente una disputa hacia la legalidad, sino que se demostraba que la clase trabajadora podía. Era tanto el poder de la clase trabajadora que otro metalúrgico, que era el secretario general, Bandor, Augusto Timoteo Bandor, viendo que Ilia no podía ser la expresión, es el gestor de ese plan de lucha, acordado con Framini. Yo tengo una foto en mi oficina con Framini, Bandor y Miguel Gacera, ¿no? Eran los tipos, yo conocí uno de mis paternostes, Miguel Gacera de San Francisco, de Fideero, es un fenómeno, y le digo, yo quiero esa foto. Están los tres hablando en la avenida Entre Ríos, Bandor apoyado en un árbol, Framini hablando, Miguel Gacera, todos cancheritos, donde decidieron, había poderes. Esa foto demuestra el poder del movimiento obrero. Se decidía, se estaba definiendo el país, la patria, no es joder. Había capacidad y el plan de lucha demostró que podía. Bandor creyó tanto que no solamente fue como hizo Framini, sino que planteó que era muy difícil que a Perón volviera, porque habían trabajado para hacer volver a Perón desde España, llegó a Brasil y no lo dejaron seguir. El avión negro que decían desde el 56 en adelante que va a traer a Perón, no llegó, no pudo llegar. Le prohibieron la entrada al país y volvió para España, con lo cual fue una derrota muy grande. Y Bandor decía, bueno, hay que ser nosotros. Y por eso convocó un congreso en Avellaneda famoso, que largó la frase, para salvar a Perón hay que estar contra Perón. Y empezó a plantear el neoperonismo, una política que se va a confrontar con Perón en Mendoza. Es la aparición política de Isabel Martínez de Perón. En el 75 viene a Mendoza y como enviada del general, acompañada por las 62 organizaciones que era de Bandor. Bandor era el representante de las 62 organizaciones y Amado Olmos y toda esta pelea van a construir las 62 de pie junto a Perón. 62 de pie. Esa 62 de pie es la que va a acompañar a Isabel en la disputa de Mendoza. Y se va a ver una confrontación entre Corvalán Nanclares, apoyado por este grupo político, y Cerú García, apoyado por el bandonismo. Es una confrontación muy importante. No gana ninguno de los dos. Por supuesto ganaron los gansos porque se llaman así los gansos. Quiero aclarar, son los demócratas, le dicen los gansos, no porque sean gansos, porque son unos rápidos, tremendos, pero le dicen gansos, así le dicen a los demócratas en Mendoza. Pero lo que sí es cierto es que
los dos, ninguno gana, pero sí gana Corbalán Anclares, Cero García va a salir cuarto, y entonces es realmente una derrota muy grande de esta política de Bandor. Se avecinaba el peronismo, se avecinaba la posibilidad de avanzar en las elecciones. Por eso viene el golpe de Onganía. El golpe de Onganía no es un golpe en abstracto, es evitar que los trabajadores y el pueblo peronista avanzaran. Es un golpe preventivo. Y viene con sectores planteando que es nacional. Y es más, Bandor, Alonso, Tacones va a ser uno de los representantes que van a la asunción de Onganía. Hay tanta crisis en el ejército que Perón dice hay que desencillar hasta que aclare, ¿no? Como diciendo, bueno, veamos qué pasa, la cosa está jodida, pero en el fondo lo más importante que ese golpe, como dice Ángel Cayo, que es un dirigente sindical de Biel, uno de los ideólogos de la corriente combativa, define en el golpe que en realidad lo que se intenta es frenar a esa clase trabajadora que va camino a disputar el gobierno, cada vez más claro. Onganía tiene esos sectores, vamos a tener 3 sectores durante todo este tiempo. Los colaboracionistas, donde estaba Bandor y la 62, que ven a Onganía la posibilidad de un acuerdo con sectores militares nacionalistas. Los participacionistas, donde va a estar Tacones, donde va a estar Alonso, donde va a estar Coria de la construcción, el famoso Coria de la construcción, que juegan decididamente con el gobierno militar. Y si se acabó el peronismo, hay que ir a construir una alternativa. Y van a estar, sí, los de la 62 de pie, los combativos, que va a ser la corriente donde estaba Tiriol López, Amado Olmo, Ongaro, Guillán, los sectores que en el país, Santillán de Tucumán, etc. Y Onganía asume y es rápidamente, yo por ahí estoy perdido por la hora, no vas a hacer cosas que me pase de rosca, pero 19:10. No, 19:10 digo. 19:10, Pirinola, con todo lo que nos falta, es tremendo, pero la verdad que es un momento donde habría que ver bien todos los procesos donde se da la clase. ¿Por qué? Porque esta clase es la que representa en esa disputa. Onganía lo primero que hace es intervenir en las universidades, la noche los bastones largos, golpea con toda la fuerza ahí a Sadowski, a la facultad. Hay un éxodo de los cerebros más importantes, los científicos más importantes, destruyen. Fíjense cómo van destruyendo. Es sistemático cómo los van destruyendo. O sea, las cosas no son una casualidad. Onganía. Y lo primero que hace es hacer el operativo Tucumán. Destruir los ingenios azucareros. De 14 quedaron 11. Y los tucumanos salen a pelear, arden Tucumán con Santillán, Benito Romano, La Fotia, que da una pelea espectacular. Y lamentablemente muere una compañera, que yo le preguntaba hoy si no, le decía a Daniel que hay una agrupación acá que se llama La Molina, y no sé si no será por eso, que es, muere asesinada en una rebelión, era una de las responsables de la olla popular frente al ingenio, que es Hilda Guerrero de Molinas. Tucumán. Intervienen los ingenios azucareros y el puerto, inmediatamente. Porque decía que en el puerto había era un puerto sucio porque se cobraba mucho, había convenios colectivos. Claro, los exportadores ahora contrabando libre tienen, hacen lo que quieren, han destruido todos los puertos, pero ahí no, ahí había que discutir, había convenios, había controles. Miren que atacan, van atacando desde el 55 en adelante
sector con sector. Ellos tienen objetivos, no tienen tiempo. Saben que es un proceso avanzado. Claro, tenían un sector de la clase trabajadora que quería otra cosa. Había combativos, se van a ir sumando a estos sectores. Y hay una crisis en la conducción de la CGT. En el 68 van a ser esos sectores los que convocan un Congreso de Unidad donde Amado Olmos iba a ser el secretario general. Amado Olmos era 62, el dirigente de Sanidad. Se muere en un accidente, venía manejando solo y se cayó, se le abrió la puerta y se le cayó y se pegó contra el piso. Yo no creo en esas cosas, ¿no? Obviamente, así fue, hubiera quedado Angelelli, si no hubiera sido que hubo quienes denunciaron y llevaron adelante la investigación. Así está Zaffe o en el de San Nicolás, hay muchos ejemplos pero bueno, Dios sabe. Evidentemente para mí es muy difícil que se le abra la puerta viniendo manejando. Iba porque estaba convocando al Congreso Unificador de la CGT. Habían resuelto. Y en ese congreso que se hace en la UTA es electo Raimundo Ungaro, secretario general de esa CGT, que se va a llamar la CGT Los Argentinos, y que va a tener el programa del 1 de mayo, evidentemente, la coronación de todos esos programas. Además va a desarrollar un proceso impresionante, ¿no? Los sectores intelectuales, van a sacar un periódico de la CGT de Los Argentinos, ahí está Rodolfo Walsh, Horacio Berbisky, hay un montón de personalidades. Ricardo Carpani, ¿no? Que es uno de los... hay toda una intelectualidad que empieza a juntarse con ese movimiento obrero que plantea una transformación. Se hace el primer paro. Es la primera marcha que voy, el 1 de mayo del 69, a 11. Me llevaron acá. El amigo de Omar, había un hombre ciego que era socialista ahí en la biblioteca Sarmiento. Yo era docente había sido alfabetizador de adultos en la iglesia de Nuestra Señora de los Pobres y después en el centro urbano Nueva Parroquia del Pastor de Luca. Y bueno, y ahí me empezaron a agarrar los viejos y te hacían el melón, era bueno, y nos llevaron ahí a 11. Nunca me voy a olvidar, porque nos pegaban con caballos, ¿viste? Pero un viejo anarquista se ató con las cadenas, ¿no? Y empezó a los gritos y les decía asesino, y decía viva el anarquismo. Se había atado con cadenas, los policías la rodeaban y no sabían si matarlo, pegarlo o darle la. Era impresionante. Bueno, así que en esa misma. Pero fue para mí un inicio muy importante, en ese 1 de mayo. Ese generó todo un proceso. Claro, Bandor se retira de ese congreso y empieza un proceso de reconstitución de la CGT en Azopal y se une con los participacionistas y forma la CGT Azopal. Y la UTA, que había prestado local, se retira y se va a la otra CGT. Y se forma la CGT Paseo Colón, que era el local donde estaban los gráficos. Esta diferencia se va a mantener, pero en el 69 se produce un proceso muy importante de rebelión popular. Sí, es cierto que el 29 de mayo es el Cordobazo. ¿No entiendo?
Antes de los Claro, pero antes del Cordobazo, empezó con el Ocampazo, en Villa Ocampo, en Santa Fe, la marcha del hambre, con el cura del pueblo, con Ongaro presente, con una marcha de más de 6.000 personas que iban a la ciudad de Santa Fe para defender los ingenios de ese norte santafesino que estaba diezmado. Siguió con el correntinazo que se produce. Antiguamente las universidades eran eran regionales. Supongamos la de Corrientes, iban a estudiar los formoseños, los correntinos, ¿no? Los misioneros. Entonces los estudiantes vivían alrededor tenían pensiones, etcétera. Córdoba lo mismo, La Plata. Entonces el comedor universitario era muy importante. Onganía cierra los comedores universitarios y la CGT les presta a los estudiantes para que hagan las ollas populares en las estructuras. Y en Corrientes van a marchar contra el cierre del comedor con todos los estudiantes y matan a Cabral, ¿no? En la Plaza Cabral, justamente, y se produce una rebelión de los correntinos que es el correntinazo. Inmediatamente los estudiantes de Rosario convocan y la CGT de los argentinos, Héctor Cualiaro, nuestro compañero Héctor Cualiaro, era secretario general de la CGT de los argentinos en Rosario, y son los protagonistas de una pueblada impresionante donde matan a Bello y después matan a otro compañero joven de 15 años, trabajador. Bueno, no quiero nombrarlo más, pero parece que el Rosariazo y las 12 CGT entonces resuelven convocar el 30 de mayo a un paro nacional. Es la primera. Bandor se había entrevistado con Perón, había ido a entrevistarse con Perón y Perón le dice, bueno, yo no soy quien para perdonar, el pueblo argentino, esto está publicado. Y sobre todo para los dirigentes sindicales que tenemos tanta visión de la seguridad, ¿no? Le dice, no, Augusto, Timoteo dice, yo no tengo ningún problema, el pueblo argentino es muy generoso, recibe en un lugar público, en un restaurante, se había equivocado cuando Perón estaba empezando a plantear volver, ¿no? Y dice, la verdad que usted tiene que saber que el pueblo lo va a perdonar. El pueblo siempre perdona, es muy generoso. Ahora, para los que usted trabajó, eso no perdona. Así que quiero que sea claro que evidentemente su vida corre riesgo. Usted lo sabe, sí, por supuesto. Bueno, usted se cuida, sí, yo imagínese, me cuido muchísimo. Y dice, pero sí, tengo compañeros, guardaespaldas que están conmigo. ¿Sí? Sí, tiene muchos, sí. ¿Cuántos tiene? Y dice, bueno, por lo que pasa, en un sindicato, en familia, todo, y debemos ser como 39 de distintas zonas. Y Perón dice, 39. Ya uno es un peligro, ¿se imaginan 39 cuántos tienen para comprar? Bandor va a terminar asesinado un mes después de esto que ocurre, que es la convocatoria al 30 de mayo de todo el movimiento obrero. En Córdoba se junta Atilio López de la CGT, Tosco, que empieza a ser un emergente de Luz y Fuerza muy importante, y Elpidio Torres, que es el sindicato de los metalúrgicos, de Esmata, que terminan confluyendo, era la otra CGT, la CGT de Azopardo, juntos convocan el día anterior, el 29 de mayo, a propagandizar.
el barrio Clínicas había sido tomado por los estudiantes, por todo lo que estábamos hablando, va un mes antes, estaba tomado, ya había presiones de guerrilleras más organizadas o había experiencias y se va a producir un enfrentamiento donde realmente el pueblo cordobés da una pelea que toma y expulsa a la policía y tiene que intervenir el ejército para traer el orden. El que dirigía ahí era la Luz Penagua. Ese cordobazo termina por desestabilizar toda esta política que evidentemente concluye a una nueva etapa y convocan los dirigentes a que el 1 de julio un paro nacional que para expulsar a Onganía. Pero el 30 de junio se produce un hecho que es muy importante, que va a marcar un mes después, 1 de julio, se estaban empezando a generar las acciones de esa rebelión total y la CGT Azopardo no adhiere al paro que estaba convocando la CGT de los argentinos. Y el 30 de junio asesinan en la UOM a Bardón. Era un acontecimiento de una envergadura muy grande, era la eliminación por las vías no democráticas y termina siendo, nadie sabe quién fue, ahí entraron, por supuesto, entraron a la UON, pasaron, subieron a las oficinas, hicieron todo, lo mataron, a su oficina salieron, todo lo demás, había gente, había guardaespaldas, no sé. Pero evidentemente se produce un hecho muy traumático y que va a significar las detenciones de Ongaro, de Tosco, empieza todo un proceso de desestructuración que va a transformar ese 70 en un tembladeral. El gobierno intenta recuperar, es más, convoca a la CGT y le ofrece algo para recuperar a todos los sectores. Saca en el 70 la ley de obras sociales. La ley de obras sociales, esa que los sindicatos tienen una estructura de manejo privatizado de la estructura social de salud que termina destruyendo el sistema de salud pública que había peleado Carrillo, que había peleado Oñatilla, esa es planteada por Onganía, incorpora a esos sectores, se transforma, bueno, al principio quizás en la primera época del peronismo, el hospital ferroviario, el hospital de la UOM, hoy en realidad no existen esos hospitales, hoy son todas entidades que recaudan plata y contratan las que pagan. Empieza a generarse cada vez más una dependencia y la ley de obras sociales va a ser una de las herramientas fundamentales, con otra, la ley de asociaciones profesionales que encorseta y empieza a discutir un movimiento obrero diferente. También en eso no tienen plazo, van ganando de a poco, van socavando la estructura. Por supuesto que eso, el 70-71, va a ser un proceso no fácil, porque en el mismo tiempo que se hacía eso, el Choconazo seguía haciendo una manifestación en Neuquén de una gran rebelión de los trabajadores de la construcción que hacían las grandes represas. Todos los militares hacían siempre grandes obras, ¿viste? Los puentes, la energía, ¿no? Totales, todas las grandes construcciones. Pero los obreros de la construcción van a dar, y ahí va a aparecer otro personaje muy especial que se bancó estar en las asambleas, que va a ser después muy importante también en la pelea por los derechos humanos, que es Monseñor de Nevares, ¿no? Que va a tener un rol político muy grande y con el gobernador Zapac garantiza los derechos de los trabajadores. Por supuesto que la crisis que se produce después de lo de Bandor
y estas dos circunstancias, agravadas porque en el 71 mandan a un interventor a Córdoba, Uriburu, y no tiene mejor idea que plantear que él va a reprimir, a cortarle la cabeza a la víbora para evitar que siga esa rebelión del movimiento obrero. Y le contestan con un proceso que es importantísimo. Aparece el sindicato del Citrac-Citram, que en el Cordobazo eran sindicatos de empresas que no participaban, pero ahora ganados por sectores clasistas, Flores, Páez, sectores muy importantes, que terminan encabezando con los sectores de la CGT de Atilio López, de Ongaro, una rebelión que va a ser conocida como el Viborazo y que termina por tirar al interventor de Córdoba y también a Leviton, que había reemplazado a Onganía. El reemplazo de Leviton por Onganía se produce cuando matan al año siguiente de esto a Aramburu, ¿no? Que es un momento de crisis muy grande, y es secuestrado a Aramburu, y al aparecer muerto el secuestro de Aramburu termina por sacarlo a Onganía. El ejército resuelve traer a Leviton interviene en Córdoba e inmediatamente se produce esa rebelión. Todo este tiempo de crisis empieza a demostrar que no había ningún sector del movimiento obrero que se pusiera a hacer cargo de estos programas de una manera clara. Y empieza a volver a crecer lo que es la unidad de la clase, que es el Perón vuelve. Ese PB que fue toda de la primera etapa es el que se va a terminar imponiendo. Perón vuelve. El Perón vuelve, gana la unidad de la clase, la CGT se reorganiza y con todas las dificultades nombra a Rucci secretario general en el 70 y lo va a reafirmar en el 72 y va a generar un proceso de instalación de que la salida a la política no tenía que ver ni con un programa, se buscaba la legitimidad. Claro que crecían sectores combativos, se habían expresado. Es más, yo dije Aramburu, empieza a aparecer sectores de la guerrilla que enfrentan cada vez más claras, no solamente los montoneros, el ERP, el PRT, que eran sectores que venían de la guerrilla rural, que habían sido parte de las peleas acá en Fotia, que habían sido parte de lo que eran las experiencias de Supa. Por ahí a ustedes, y sobre todo a los que no vivieron, a ver, ¿quiénes vivimos la época del 73, 74? Levanten la mano. Bueno, los demás. Muy chiquito, pero estuve en el Cordobazo. Claro, los que vivimos, los que empezamos, somos hijos del Cordobazo, de esa experiencia, ¿viste? Los debates que se daban en los jóvenes, en la clase, no tenía que ver con cosas que después se vieron, era otro debate, había otra legitimidad. Y el Perón vuelve, fue realmente una reunión impresionante. Cuando llegan el 17 de noviembre del 72, que corona esa llegada, bueno, fue una esperanza que se abría, que va a ser impresionante y que va no solamente a generar una esperanza con un cambio de Perón muy importante. Perón vuelve y dice, se acabó, que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Es fuerte eso, ¿eh? Perón su último año y medio, debe haber dado un discurso, y sobre todo cuando estuvo en el gobierno, yo lo recomiendo, debe haber hablado un promedio de un discurso importante cada 2 días. Y están todos publicados. Sacaba Julián Di Castro, que era secretario político, pero Perón tenía los ministros y los secretarios. Los ministros eran un acuerdo con las distintas fuerzas, los secretarios eran sus
tenía muy claro su forma de gobernar. Uno, el secretario político, Daniel Castro, me sacaba los cuadernillos de los discursos. Es impresionante, hablaba para 30 años. A mí me costaba mucho y uno lo tomaba muy rápido. Claro, cuando decía, van a venir por los recursos naturales, estamos formando el Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente Humano, yo era de minería, me juntaban ahí y se armaba un consejo, nombraban una demócrata cristiana como Yolanda Ortiz y decía que juntaba el agua, la minería, todos los recursos naturales, los parques, los bosques, y decía, este es el Ministerio del Futuro, y nosotros decíamos, ¿qué Ministerio del Futuro? Los recursos naturales, nosotros queremos la manija ahora. Y decía, van a venir hasta con las armas a sacar. ¿Quién iba a pensar en las Malvinas? Era imposible pensar en que tenemos una base de la OTAN ahí. Veía, abajo el agua, obviamente, y él dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Vino a discutir la nación. Y su fórmula fue el Balbín, cuando intentó romper el sectarismo, cuando llegó después de lo que fue Ezeiza, evidentemente donde se demostró la crisis que teníamos, más allá de a quién es uno y quién es el otro, fue la explosión. Yo fui a Ezeiza, que fue uno de los días más importantes de mi vida, con mayor expectativa, pensábamos que llegábamos a Ezeiza, y de ahí, yo debo ser sincero, pensaba que íbamos a Ezeiza, lo veíamos a Perón y lo llevábamos para la Casa de Gobierno. Nunca había una manifestación tan grande. ¿Quién fue a Ezeiza acá? Caminé un poco, no llegué. Nosotros dos solos, pero nunca vi tanta gente en el mundo. Me caí al ver la gente, pero me caí literalmente. Me agarró una presión en el pecho tremenda, fue tremendo. No hay caída, no, caída más o menos. ¿Qué dimensión tuvo la... No, era impresionante. Era Ezeiza. Y todo ese tiempo fue una expresión de mucha potencia. Por supuesto que antes viví días de poder que vale la pena que lo recuerde. El 25 de mayo de 1973, ustedes imagínense después de toda esta pelea, nosotros jóvenes en el 73, el 25 de mayo, en la Plaza de Mayo, ¿alguien estuvo ahí? ¿Vos también? Sí. Bueno, nosotros dos solos, nadie. No, es increíble, una cosa maravillosa. No, bueno, por eso, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes, si yo tengo que elegir un día que sentí lo que era el poder, ese es el día. Llegar a la Plaza de Mayo, llegar que venía un helicóptero, donde venía la NUCE, y toda la plaza gritábamos, se van y nunca volverán. Volvieron, ¿no? Pero en ese día lo sentimos. Y estaba Cámpora, Dorticós, presidente de Cuba, y Allende, presidente de Chile, en la Casa Rosada. Era una cosa loca, la alegría que teníamos. Nos mataron dos compañeros ahí en la puerta de la Casa Rosada, los militares. Hubo, hasta ese día nos cobraron, eso siempre. Nosotros creíamos que se van y nunca volverán. Ellos volvían, estaban pensando en eso, subestimábamos. Y evidentemente fue maravilloso, se imaginan. Pero además, no solamente eso, cuando terminamos la plaza nos fuimos todas de voto y empezamos a gritar, abran carajo, la tiramos abajo. Y lo más grande es que se abrieron la cárcel y sacamos todos los presos. Impresionante, eso es poder. La capacidad de resolver los problemas. Bueno, por supuesto que legalmente tuvieron que correr todos los diputados, firmar la amnistía, ¿viste? Todo lo que sea. Pero todo lo que lleva un año de discusión lo resolvieron en una hora. Mira qué fácil. Para darle legalidad a lo que era la legitimidad. 49 días duró Cámpora. 49. No sé, parece un siglo, la verdad. Pasaban en el Estado, comisiones de participación en el Estado, éramos, las autogestionadas crecían, todo lo que significó el peronismo, se hizo la ley de contrato de trabajo, se ampliaron los derechos. Hay una fábrica, Astanza, yo fui a declarar a Roma con los compañeros
compañero de Starza contra Suárez Mason, ¿no? Y Luis Venencio, un compañerazo. A Starza, cada barco costaba una vida. Esto para veamos lo que es la prevención y el poder. Cada barco costaba una vida. Y era así. Todos los trabajadores de los astilleros aceptaban que cada barco alguien moría. Se ganó el 25 de mayo y a los días un compañero que estaba soldando se incendia la parte y se quema y se muere. Tomaron el astillero. Y dijeron, acá no se muere más nadie. Acá hay que discutir el tema de la seguridad, la higiene y todo lo demás. Bueno, fue impresionante. Aceptado. En ese momento la universidad estaba Testa, la Universidad de Buenos Aires, de Medicina. Por supuesto, Testa organizó un centro de formación para los cuadros sindicales de prevención. Yo fui ahí a aprender. Ahí nos conocimos con Luis. Yo estaba de delegado en minería, era el secretario general de minería. Iba a aprender ahí. La universidad salía a los trabajadores para formar. Quiero decir que se formó una comisión que controlaba la producción del astillero. De 1973 a 1976, 24 de marzo, no hubo un solo muerto más en el astillero ese. Y se terminó con que un barco cuesta una vida. Así que es mentira eso. Sí, el 24 de marzo fusilaron a 3 compañeros de la Comisión Interna a la puerta de las fuerzas militares que fueron a tomar el astillero. Eso sí, ahí sí murieron. Y la verdad que el proceso que se vivió y lo que se desató de cambio, de transformación, encontró una potencia tal que hizo que el movimiento obrero creciera aún en el marco de la crisis. Perón volvió a plantear lo mismo que había planteado en el 54, el acuerdo de la burguesía y los trabajadores. Por eso planteó el pacto social. No eran estos programas, era el pacto social. Era la posibilidad de acordar entre los empresarios y los trabajadores. Un pacto social que Rucci lo había aceptado y que lo había planteado y que lo asumía y que se la bancaba dentro del movimiento obrero. Y Rucci, y bien gana Perón en septiembre, lo fusilan al otro día. ¿No? Es un dato, lo que es la muerte como una herramienta política que no se comparte, por supuesto, pero que se utilizaba. ¿No? Y sí, te perseguía. Es claro que Perón va a plantear todo eso y lo va a plantear y va a terminar el 1 de mayo con una confrontación muy importante. Hay 2 discursos el 1 de mayo, siempre se muestra el de la tarde, pero el de la mañana es el modelo argentino. Presenta un proyecto de transformación el 1 de mayo. El 1 de mayo antes se inauguraba la... Yo sé que estoy hablando de más porque la hora los estoy forzando, evidentemente, pero perdónenme, pero me parece que vale la pena. Me estoy tomando una atribución que no corresponde. Si preconsulto, ¿sigo o termino en 10 minutos? Sí, para no, y los que están allá querrán eso, que, ¿viste? Esta es la desventaja de estar del otro lado de la red. Pero es muy vital, era todo un proceso impresionante. Perón a la mañana presenta el modelo y termina diciendo: los trabajadores tienen que definir qué sociedad quieren vivir. Es eso lo que hay que discutir. Y presenta un programa y una convocatoria. A la tarde, bueno, la plaza se divide, la plaza se confronta, ¿no? Se protestaba. Es una asamblea. El único presidente de la República Argentina que hacía asambleas populares se llamó Juan Domingo Perón. Todas las presentaciones en el Congreso iba a la plaza y escuchaba. A veces le iba bien, a veces le iba mal, no era así, pero se bancaba la asamblea y disputaba. Y aún en el momento
Claro que la plaza estaba dividida y había diferentes opciones. Y él calificó esos imberbes, no le dijo el enemigo, dijo imberbes, que no sabe. Es una palabra que para mí es muy importante y me atrevo a discutir, pero no se le escapaba ninguna palabra. Va a decir enemigos un mes después, el 12 de junio, en su último discurso, pero ese día dijo imberbes, que no reconocen lo que es la resistencia de esa clase trabajadora que estaba en discusión. Bueno, fue una pelea, cada uno tenía su visión, su forma, por eso los debates que hay ahora, por favor. ¿Cómo nos vamos a asustar de los debates? Los debates son la sal de la vida. Ahora sí, lo que tenemos que aprender es democráticamente esos debates. Sí tenemos que resolverlos democráticamente, aceptar a los otros y discutir y que el colectivo resuelva. Ahí en la plaza era parejo. Un mes después Perón va a convocar al 12 de junio, su último, renuncia a la presidencia el 12 de junio, cuando ya le destrozaban el pacto social, empezaba el proceso inflacionario, le destrozaban los acuerdos, y él dice, yo no soy garantía para seguir este proceso, y resuelve presentar la renuncia al presidente. Yo estaba en minería, estábamos esa mañana, escuchamos la renuncia y dijimos vamos a la plaza. Los dirigentes sindicales de la CGT, Lorenzo Miguel, todos los dirigentes sindicales estaban en Ginebra. No hubo un paro convocado por la CGT. Salimos a la calle sin lugar a duda y llenamos la Plaza de Mayo en 6 horas. Y salió Perón y dijo, esta es la respuesta que quería. Recién ahora el enemigo está empezando a mostrar la suya. Son los que vienen a cambiar el modelo económico. Lo dijo con toda claridad. Y se despidió, por supuesto. Nosotros decíamos que se quede, cantamos ese día. Sentíamos que era la última vez. Y lo dijo, mi heredero es el pueblo, con toda claridad. No voy a opinar sobre eso porque es claro, siguió ese proceso, murió al poco tiempo. Y vino un proceso de crisis en el campo sindical, social, político, de envergadura. Se había muerto el árbitro, el único, él no podía conducir, no podía ser árbitro. Se desataron las contradicciones y las 3 A, encabezadas por López Rega y Rodrigo, que llegó a 5, el que va a ser el mismo el presidente del Banco Central que tuvo después Martínez de Hoz, el terror y el proyecto económico que terminó sí por devaluar, era la política que se planteaba como opción. Era el peronismo tenía que hacer lo que después iba a hacer, lo que después hizo el peronismo. Y en ese momento la CGT, aún con la crisis que tenía, más las coordinadoras de base que se habían formado durante este proceso de un año de organización popular, esta Mostarza, en todos los sectores de acá, era impresionante, la zona sur, la zona de La Plata, y hubo 3.600 experiencias de autogestión y cogestión. Hoy se habla de la autogestión, pero ahí estamos hablando de SEGMA, la empresa de servicios eléctricos de Gran Buenos Aires y Capital. Esta empresa de energía era autogestionada por los trabajadores. La petroquímica San Lorenzo era manejada por trabajadores. Nosotros en Recursos Naturales teníamos el Consejo de Participación dentro del Estado. Había 3.600 autogestiones y cogestiones, no como ahora cooperativas, no, empresas de una envergadura impresionante. Ese proceso, más la CGT en contradicciones, terminamos haciendo el 27 de junio la rebelión más importante para echar a López Rega y Rodrigo del gobierno de la Argentina. Ese día terminó un proceso y empezó otro, el de la dictadura militar. Ese día dijeron, a este pueblo no hay con qué dar. Son capaces de tirar y defender sus derechos
a una costa de criticar al mismo que gobierna. En realidad, en marzo del 74 había amanecido una rebelión en la UOM de Villa Constitución. Alberto Piccinini y sus compañeros, hace poco falleció Victorio Pablón, habían reivindicado el derecho a elegir en una seccional de la UOM. Estaba prohibido. No le daban la elección. Que lo diga así traído. Y en el 74 hicieron una marcha desde Hacienda y una pueblada para que haya elección en un sindicato. Tuvieron que hacer una pueblada. La empresa la dirigía Martínez de Oz. Fue en el 74. Un año después, marzo del 75, antes de esto, entraba en Villa Constitución una columna de coches armados que se instalaban en la empresa de Martínez de Oz, presidente de OCDE, la Organización Cristiana de Empresarios, y presidente de AEA, ¿no? La Asociación de Empresarios Argentinos, y empezaba a ser utilizado esa empresa como un centro de tortura y represión. Iba a ser una experiencia colectiva que después vamos a conocer en todo el país. Ese 27 de junio, ya practicando como venían practicando, el próximo ministro de Economía del país iba a asumir y a definir que este pueblo necesitaba otra cosa para dar vuelta a la historia. No habían podido doblegar, no habían podido impedir la resistencia, no habían podido impedir que recuperáramos el gobierno, pero no fuimos capaces de hacer un proceso de transformación y ellos sí no nos subestimaron. Y fueron capaces de planificar y ejecutar el genocidio que va a venir y que evidentemente esa es otra historia. Así que disculpen que tardé mucho, pero me parecía que tenía, por lo menos tenía ganas de mañana a la mañana a ese nivel, igual estamos hablando de nuestras vidas. Gracias.